Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy y vamos a pedirle para eso, ¿no es cierto?, a la persona encargada que tenga para nosotros la primera oración. Por favor, oremos entonces. Padre eterno, estamos invocando santo nombre en este día que tú nos das de vida y agradecimiento hacia ti, Padre Celestial. Vamos a tener esa comunión contigo y donde quiera que estemos, gracias por este grupo pequeño que tenemos acá en Japón, tercera región. Podemos así vindicar tu nombre. Y también, Padre Celestial, ser buenos estudiantes tuyos en este mundo. Sabemos que hay pecado, tinieblas, tentaciones, pero tuya la sabiduría, la inteligencia, podamos aprender de ti, Padre Celestial, que soy un Dios verdadero, único, y que está dispuesto a darnos esa inteligencia, esa sabiduría, y también tener ese respeto hacia ti, ese estudio que hemos estado haciendo, Padre eterno, de tenerte temor, que eres un Dios vivo y creador. Te respeto hacia ti, por tu palabra, tus mandamientos, tu ley, que sigue, Padre Santo, sigue vigente. Y también pedimos que haya paz, libertad en la tierra, para que tu mensaje abunde en este mundo. Muchos tengan oportunidad de conocer tu palabra. También, Padre eterno, te digo por tu Santo Espíritu, que esté con muchas personas que están, Padre Celestial, conociendo tu palabra. Y ese Espíritu Santo esté con ellos para que puedan ellos comprender este mensaje que tiene para ellos. Y no les falta también a esas personas que haya libertad, que reine tu sanidad en esta tierra ya, después de haber pasado por esa epidemia tan atroz que hubo en este mundo, ¿no? Reine la sanidad en las naciones y gente vuelva a sus labores diarias de trabajo. No le falte el trabajo, el alimento a esas personas. Te quede en nuestro medio, por Jesús. Amén. Amén, Señor. Ya. Vamos entonces a nuestra primera diapositiva. Estamos acá, ¿no es cierto? Todavía estamos repasando lo del año pasado. Esto es lo que vimos en la vez anterior. Vimos que habían varias etapas del juicio de Dios. Vimos que había un juicio preadvenimiento, que era investigador, pero también había un juicio ejecutivo parcial en la segunda venida, ¿se acuerdan? Había también un juicio post-advenimiento, que también era investigador y ocurría ¿cuándo? ¿Se acuerdan? En el milenio. Y también había al final un juicio ejecutivo final, que era para la destrucción de todos los impíos. Hayan pertenecido alguna vez al pueblo de Dios o no, hayan perseguido al pueblo de Dios o no, hayan sido ateos o hayan sido creyentes en algún momento, si están perdidos, todos son destruidos junto con Satanás y sus ángeles en el juicio ejecutivo final. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Entonces, vimos acá las etapas, cómo se va madurando la manifestación de la ira de Dios, porque dijimos que Dios está dando tiempo para que haya el testimonio indiscutible para el universo de cómo Dios ha procedido con el pecado en este mundo, y para que quede constancia que Él ha sido justo, que su ley es santa, justa y buena, y que esa es la razón por la cual su Hijo tuvo que morir por la ley, por el pecado, a causa de que había sido transgredida la ley, y de esa forma honró la ley. Porque lo que estaba en discusión en el universo, porque Satanás metió esa intriga, era que la ley de Dios, primero, no podía ser obedecida y que no era una ley justa, que ellos no la necesitaban. Entonces, en este planeta está quedando muy en claro por qué la ley de Dios es necesaria para el gobierno, aún de las inteligencias celestiales que no han caído. ¿Ya? Entonces, eso es la razón por la cual Dios ha dado estos 6.000 años ya, prácticamente de un ejercicio, dice, este
experimento, dice. El hermano Fabio usa esa palabra de rebelión. Da más o menos esa connotación de algo en que Dios hizo algo que nunca nadie se esperaba, esas cosas raras que Dios hace, y dejó que el mal se diera y madurara y abundara, y tuvo que haber un diluvio para destruir a la primera parte, y tuvo que volver a darse la oportunidad, y volvió a ocurrir lo mismo, el mal se multiplicó, y estamos llegando ya al minuto en que se está madurando de tal manera, no solo el mal, no solo la propuesta de Satanás, que ya quedó en evidencia lo mala que era, y lo asesino que es, que mató al mismo Hijo de Dios cuando vino a esta tierra, sino que además de eso se está madurando en las mentes de las inteligencias creadas, la idea de la justicia de Dios. ¿Y para qué? Dijimos, para que cuando sea la destrucción final de los impíos, no haya uno solo que sea una nota discordante y diga, no, Señor, no nos destruyas, ¿cómo va a hacer eso? No, todos van a estar de acuerdo, dijimos, hasta Satanás mismo se va a arrodillar, y sus ángeles, y van a reconocer la justicia de Dios, ¿ya? Entonces dijimos que, en particular aquí en la iglesia de Dios, que es, digamos, el centro de luz, se supone, para el mundo, habían abominaciones, ¿ya? Las vimos, más o menos, Ezequiel 8 el año pasado las vimos en detalle. Vimos que después de eso, el Señor decía, muy bien, por todas esas abominaciones lo que vamos a hacer es que vamos a tener que destruir, pero antes de destruir, yo no los voy a destruir indiscriminadamente. Hay un tesoro mío aquí adentro, y eso vamos a tener que hacer que sea sellado para que sea resguardado de las últimas plagas, y para que pueda, ¿no es cierto?, tener un cupo para la vida eterna, ¿ya? Entonces, después de eso viene el sellamiento. Y cuando el sellamiento, y dice que es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión, o sea, Ezequiel y Apocalipsis, escrito por Juan, que es lo mismo, están en conexión. Y dijimos también que por esa razón el Antiguo Testamento está en conexión con Apocalipsis. Si alguien, como ocurre en la mayoría de las iglesias evangélicas, no le presta atención al Antiguo Testamento y quiere solamente guiarse por el Nuevo y por los Salmos, por ahí, no va a tener comprensión plena como se necesita de las profecías, ¿ya? Por eso que este pueblo, que ocupa las Sagradas Escrituras completas, y que además Dios le dio el espíritu de profecía en su medio, para que pueda profetizar a muchas naciones, tribus y lenguas, como dice en Apocalipsis 10, y también se repite en Apocalipsis 14, debía profetizar de nuevo después del chasco 1844, en razón a esta luz que viene para complementar, digamos, todo lo que estaba en la Biblia. Necesitaba como una explicación adicional para un pueblo que ya, teniendo ojos, no ve. Y somos nosotros. Un pueblo tibio que no reacciona, que está durmiendo, y increíble que a veces, no sé si les ha pasado, que ustedes están estudiando y se empiezan a quedar dormidos. Y ustedes, uy, de repente se leyeron toda la página y dicen, no, sí, ya leí. Pero cuando la vuelven a leer, dicen, ya, la voy a repasar. Y repasan, uy, ahí se da cuenta que no había entendido nada. Bueno, así estamos nosotros. El Señor nos ha dado una lupa, unos lentes, que son el espíritu de profecía, para que podamos entender con peras y manzanas todo lo que en la Biblia está. Es una luz menor en el sentido de que es una sola escritora. ¿Y los otros son cuántos? 40. ¿Los otros son cuántos libros? 66. 39 más 27. Entonces resulta que nosotros ahora tenemos una sola para traer luz sobre todo eso, y es una sola que, como es contemporánea, no es muy respetada. También lo vimos el año pasado. No así como el Antiguo y Nuevo Testamento, que ahora son reconocidos porque ya tienen años de trayectoria, y generalmente a lo antiguo se le hace más caso, y lo nuevo es como, a ver, se lo mira con desconfianza. Le pasó lo mismo al apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1, 16 al 21, 21, y ahí sale, ¿no es cierto?, clarito como él también decía, bueno, si no nos quieren a nosotros creer, aunque fuimos testigos presenciales de la gloria del Señor Jesús, bueno, tienen la palabra profética más segura. ¿Acaso la de él no era palabra profética? Era palabra profética. ¿No era segura? Era segura, pero era más segura para ellos, ¿ya? Entonces, hoy cuando hablamos de la luz menor, se refiere a eso. Tiene una desventaja, que no tiene la trayectoria de miles de años como tiene la Biblia, de prestigio y de reconocimiento.
de reconocimiento. ¿Se fijan? Entonces Dios ha dado todas esas herramientas para que nosotros podamos discernir los engaños de los últimos días, porque van a ser lo más fuerte que ha existido en la humanidad. ¿Por qué? Porque un ser inteligente más que ningún otro, después de Dios, por supuesto, y la Trinidad, es el que está peleando por medio de nosotros en contra de Dios, tratando de enturbiar nuestras mentes. Necesitamos, por lo tanto, esas herramientas auxiliares. Y el que diga, yo, mi hermanita, ¿sabe qué? No me diga nada el Espíritu, si yo con la Biblia sola, está diciéndole a Dios, Señor, tu criterio, ahí nomás, yo creo que no necesito lo que me estás dando. Entonces, cuando Dios nos ha dado el Espíritu de profecía, es porque lo necesitamos. Ah, es que una luz menor, esto es otro más importante, no saben lo que están diciendo. No se refiere a eso con luz menor, ¿ya? Entonces, es una luz que necesitamos para ir a otra luz, ¿ya? Doctrinas, no, están ya en la Biblia. Todas las doctrinas para nuestra salvación están en la Biblia. La luz menor no añade doctrinas, añade algunas profecías, sí. Profecías que no están en la Biblia, sí, añade algunas, una que otra chiquitita, pero trae una luz tremenda para poder entender todo lo que está en la Biblia y especialmente las profecías, ¿ya? Ahora, en esta manifestación de la ira de Dios tenemos las abominaciones, el sellamiento que dice que es el mismo que se le mostró a Ezequiel, ¿no es cierto?, el que se le muestra a Juan en Apocalipsis. Después, el sellamiento terminaba con las bodas del Cordero, dijimos, y se hacen en nuestra ausencia y se hacen en el cielo. Lo que sí se hace con nuestra participación, nuestra presencia, son las fiestas de las bodas del Cordero. Pero las bodas es el compromiso matrimonial entre Cristo y su pueblo. Y para eso tiene que seleccionar Dios a la esposa. Y la está seleccionando en un juicio que llamamos el juicio investigador. Y ese juicio todavía no termina, así que la esposa no está completa porque faltan los que estamos vivos. ¿Ya? Entonces, para terminar con ese sellamiento y con ese juicio investigador, tiene que Dios producir un estado de cosas donde todos sean probados al mismo tiempo y al mismo tiempo quede separado lo bueno de los malos. Para eso va a venir una aflicción sobre la tierra muy grande que le llamamos el tiempo de angustia previo. Van a haber leyes opresivas y leyes dominicales que van a cumplir la función, y Dios así ha permitido que sea, y Dios lo permitió en el pasado. Comenzó a ocurrir. Hubo leyes dominicales, hubo hermanos presos a causa de las leyes dominicales, pero tanto primero escrito, que describe, como lo que está en la Biblia, que describe lo de Apocalipsis 7, nos dice que ese sellamiento lo tuvo que detener el Señor, porque su pueblo todavía estaba, muchos de ellos, sin poder ser sellados, no estaban ni en condición de ser sellados. Entonces el Señor dice que suplicó a sus padres, dijo, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre, mi sangre, 4 veces, porque debía dársele orden a los 4 ángeles que retenían los 4 ángulos de la tierra para que no soplara viento alguno, que son los vientos de destrucción que vienen cuando se sueltan, ¿no es cierto? Esos vientos, viene la destrucción. Y cuando se sueltan los vientos es porque se cierra la puerta de la gracia. Entonces el Señor tuvo que prolongar el tiempo, y fíjense ustedes, se acabaron las leyes dominicales. Ya no hubo más problema de persecución. Estamos todos felices. La iglesia entró en un estado de apostasía peor que lo que estaba. En vez de arreglarse, fuimos empeorando. Parece historia conocida. El pueblo de Israel una y otra vez lo mismo. Estamos viviendo lo mismo, ¿se fijan? Pero lo interesante es que el Señor sabe lo que hace. El Señor tiene que recoger pueblo y recoger pueblo hasta juntar, completar el número de escogidos que van a reemplazar a los ángeles que cayeron en el cielo. Y eso va a ser coincidente con el término del sellamiento y con que Dios le dio la oportunidad a todos a vivir por haber. Matemática divina, Dios sabe cómo lo hace, sin decir, no admito a nadie más porque se me completó el número, sino que dándole la oportunidad a todos, algo que solamente Dios puede hacer. ¿Ya? No piense nadie que, pero todavía le debe faltar gente a Dios, así que todavía nos queda tiempo y sigamos viviendo y gozando de la vida y dejemos las cosas de un lado. No. Dios sabía todo eso desde antes y ha dado todas las oportunidades y ha sincronizado todo para que todo se dé en forma santa, justa y buena. Y así va a ser como va a resultar. Entonces el sellamiento termina con las bodas del Cordero, cuando se completa el número de los escogidos, quedan inscritos como habitantes de la Nueva Jerusalén en el cielo, y entonces el ángel viene, le dice a Jesús, porque Jesús le anuncia al ángel, porque él es el que fue mandado para sellar, con los otros que estaban ahí, los varones esos que describimos, y le dice,
están todos sellados. Página 279 y 280 de Primero Escrito, si lo quieren repasar. Dice, Señor, se completó el número. Ah, muy bien, dice el Señor. Entonces, ¿qué dice? Consumado es. El que es justo, sea justo todavía, el que es santo, santifíquese todavía, el que es injusto, que siga siendo injusto todavía y practique su injusticia. ¿Ya? Pero se acaba todo y entonces, lo que dice el Espíritu de Profecía, Cristo comienza a reinar. Pero ¿cómo si está en el cielo? En el cielo comienza a reinar. Si ustedes ven Apocalipsis 19, van a ver a uno que viene, que lleva un título en el muslo y aquí, ¿no es cierto? Como las winchas que se llevan, no sé, parece, o en el muslo, no sé, que dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ya? ¿Y a qué viene? Y vimos eso, cuando estábamos en el verano, sin clase, más o menos repasamos eso. ¿A qué viene el Señor Jesús ahí? Cuando dice que mis ropas están todas teñidas de rojo, qué sé yo. ¿Era la sangre de Jesús en el Calvario? No. Es la sangre de que Él pisó el lagar y salpicó y mis vestiduras quedaron llenas de sangre. Lo vimos, Isaías, ¿no es cierto? 64, Isaías 34, 63, 64, 63, no me acuerdo, ahí lo vimos. ¿Ya? Y ahí queda claro que el que viene a salpicar sangre viene como rey. Entonces, ese salpicar sangre son las plagas. Y para poder derramar esas plagas, primero el Señor tiene que comenzar su labor, su tarea oficial como rey. Es lo que está en Daniel cuando dice entonces que el reino es dado a los santos del Altísimo y a Cristo, pero todavía nosotros no comenzamos a reinar, sino que comienza Cristo a reinar y viene para nosotros el jubileo, que estamos aquí en la tierra. Hay toda una descripción de eso, que quiero que veamos a lo mejor en la próxima clase. ¿Ya? Y es parte del proceso de la segunda venida, que dura algunos días. La segunda venida no es un día, pero Dios anuncia el día y la hora de su venida para hablar del día de la aparición de Jesús. Pero antes de que Jesús aparezca, y lo vimos aquí en Ezequiel, van pasando cosas en el cielo. Hay protocolos que se siguen. Y entre esas cosas, lo que va pasando allá tiene su contraparte acá. Azazel tiene que ser llevado lejos del campamento, y vamos a ver también esas citas. Aparte de eso, el Señor dice que demora algunos días en pasar de el Santísimo, se quita sus vestiduras, sumo sacerdotal, se inviste como rey, viene con 7 coronas. ¿Se acuerdan que leímos esa cita? Bueno, el año pasado los que estaban, una corona dentro de otra, y se traslada hasta el este para subir al carro de nubes y ser trasladado junto con los ángeles para esta tierra. ¿Ya? Ahora, en esa transición ya comienzan a caer plagas. Y cuando el Señor está viniendo, que sin que nosotros todavía lo veamos, las plagas están cayendo sobre la tierra. Pero hay una que es la más terrible, es la última. ¿Cuál es? La séptima copa o séptima plaga es Armagedón. Y en esa plaga el Señor se hace visible. El Señor se hace visible y ese es el día y la hora que es anunciado, audiblemente por Dios mismo. Así que cuando ahora usted le pone fechas y le dicen, no, va a ser para el 2031, va a ser para el 2027, para no sé cuántas fechas que han puesto, hermanos, no saben lo que están diciendo. ¿Acaso Dios iba a darles a conocer antes el día y la hora de su venida y después Él también anunciarla? No, el Señor tiene la primicia. Él es el que va a decir el día y la hora de su venida personalmente. ¿Ya? En el conflicto de los siglos está, a lo mejor también vamos a ver citas de eso. Él anuncia el día y la hora de su venida, a la vez también les muestra la ley de Dios. ¿Es cierto? En el cielo la ven todos los habitantes de esa tierra, y viene ese terrible momento de angustia y terror para los impíos, para los perdidos, y el jubileo para los redimidos, y vienen muchos al pueblo de Dios para pedirle y suplicarle que interceda por ellos, que oren, como cuando a ustedes le dicen en el trabajo, oye, tú que a ti te tienen buena allá arriba, tú que eres de Dios, que oras siempre, ¿no podías orar por mí? ¿No le han pedido? Así son los mundanos. O sea, van para, no quieren ir directo porque no quieren compromiso, pero como nosotros ya estamos comprometidos con Dios, entonces una cuñita que Él ore por
Entre paréntesis. Mire, le voy a aprovechar de leer algo de acá. Algo que generalmente no lo sabe la gente, por ignorancia muchos están cometiendo este error grave. A ver, estoy en cada está de manuscrito. Tomo 1, ¿ya? Y está hablando sobre el ungimiento. Pregunta, ¿el ungimiento de los enfermos es para todos o es para solamente el pueblo de Dios? Es solo para el pueblo de Dios. Y miren, la hermana Juárez lo aclara más todavía acá. Dice, es imposible para mí, estoy en la página 398 de acá, los que no lo ven de allá, de Cartas y Manuscritos tomo 1. Y dice, es imposible para mí escribir todo lo que he visto acerca de los ancianos de la iglesia con referencia a las visiones. No sé si tengo algo especial acerca de esto. Preguntas, le está hablando al hermano Pierce, a quien le escribe. Preguntas si deberíamos orar solamente por los enfermos que creen en el mensaje del tercer ángel, o si debemos orar por todo aquel que lo solicite, etcétera, dice. Santiago 5, 14 y 15. Es nuestra norma a seguir. O sea, ¿tú quieres saber eso? Tienes un lugar donde buscar. Santiago 5, 14 y 15. ¿Qué dice? Comillas pone ahí. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Y está con negrilla. Yo creo que ella lo puede haber subrayado y entonces cuando tradujeron le pusieron negrilla aquí, para nosotros. Ella subrayó. Entre vosotros. Llame a los ancianos, etcétera, dice. Se trata de los que están entre nosotros. Dios me ha mostrado que quienes guardan los mandamientos de Dios no han de tener nada que ver con orar por la enfermedad de quienes a diario los pisotean, a menos que se trate de algún caso especial en el que las almas son convencidas de la verdad y están decididas a actuar en consecuencia. ¿Ya? O sea, si la persona está arrepentida de sus pecados y reconoce que en su vida no ha andado bien, que está llegando quizás al término de su vida, que está en una situación aflictiva, tal vez no ha llegado al término de su vida, pero está compungida de pecados. Nosotros debemos hacerle un llamado. Mira, yo puedo orar por ti, pero tú estás dispuesta a entregar tu vida al Señor, porque esto es un compromiso muy grande. Puede ser que el Señor te devuelva la vida, la salud y la vida, porque solamente esos caminos están en sus manos. Si es por tu bien, lo puede hacer. Pero si el Señor no lo hiciera así, ¿igual tú le entregarías tu vida a Dios? Si la persona dice que sí, entonces podemos orar por esa persona. Pero algunos dicen, no, oye, ora tú por mí nomás, y no tienen ningún deseo de comprometerse con la iglesia. Y los hermanos, incluso casi como para hacer buenas migas con la persona, dicen, mira, yo puedo llamar a los ancianos para que te vengan a ungir. Eso no se hace. No es algo que dependa de nuestro criterio. Lo administra el criterio de la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces aquí dice, se trata de los que están entre nosotros. Dios me ha mostrado que quienes guardan los mandamientos de Dios no han de tener nada que ver con orar por la enfermedad de quienes a diario los pisotean, a menos que se trate de algún caso especial en que las almas son convencidas de la verdad y están decididas a actuar en consecuencia. Debe mantenerse el muro de separación entre quienes guardan los mandamientos de Dios y quienes los pisotean. ¿Ya? Tiene que haber un muro de separación. Estábamos conversando así en forma informal, antes de comenzar la clase, justamente acerca de eso. Y ahí vimos, ¿no es cierto?, de que muchas veces nosotros usamos cuñas para que la gente entre a la iglesia. Una persona preguntó, bueno, pero ¿cómo puedo saber si esa persona va a llegar a la iglesia o no? Porque yo no puedo saber si va a llegar o no va a llegar, si yo le hago. Mira, la fórmula, háblale directamente de las cosas de Dios. Si la persona tiene oídos para oír, porque el Señor dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere primero. Entonces Dios tiene designado lo que va a traer. Nosotros solamente tenemos que hablar, pero tenemos que hablar del mensaje de Dios. No le vamos a hablar del tiempo, de los puntos a crochet, de la comida, no sé qué cosa. Pues somos muy buenos para dar vueltas, para invitarlos que a un seminario de esto, que te van a tomar la presión, que mira, te van a llevar una canasta de alimentos de la iglesia. Yo cuando chica, eso es para un niño, no para un adulto, hermano. Llegó el jardinero que había en mi casa
y yo salí a conversarle porque yo estaba fascinada, porque mis papás estaban conociendo la iglesia y todo lo que yo veía para mí era maravilloso. Y yo le empecé a decir, ¿sabe usted que Dios va a venir? Y entonces a los malos los va a matar y a los buenos los va a salvar. Y usted tiene que ahora conocer a Dios para que esté entre los buenos. Entonces le dije yo, usted tiene que ir a la iglesia. Y me miraba el caballero, ya. Y sabe además que si usted es pobre, en la iglesia lo pueden ayudar. ¿Ya? Porque en la iglesia tienen aceite, harina. Yo veía las cosas que Dorcas daba, porque a los pobres llegaban hartas cosas en ese tiempo, llegaban unos tarros grandes de aceite, llegaban unos sacos de harina, le van a dar porotos, le van a dar, y le empecé a enumerar cantidad de cosas que le iban a dar. Eso está bien para un niño, hermano. Pero nosotros estamos harto creciditos ya. ¿Ya? Miren, ¿se acuerdan del Señor Jesús? También lo mencionamos el año pasado. El Señor Jesús multiplicó los panes y los peces después de que la gente había perseverado 3 días con ellos y con él. Y el Señor llamó a los discípulos para dejarles en claro por qué iba a hacer lo que iba a hacer. Le digo, mira, le dijo, los que están aquí necesitan comer. Ya tienen 3 días conmigo y no quiero mandarlos en ayunas, porque algunos desmayarán por el camino. ¿Cuál fue la razón? Ellos habían buscado primeramente el reino de Dios y su justicia a tal punto que habían gastado toda su energía y sus recursos. Y ahora, para que regresaran sanos y salvos a su casa, Dios debía cumplir su parte. Todas las demás cosas os serán añadidas. Y el Señor multiplicó los panes y los peces y cumplió su promesa y los alimentó a todos. Pero hubo unos que se les despertó la codicia y etcétera. Y dijeron, rey, así nos conviene. No tendríamos que salir a trabajar, no tendríamos problemas, no tendríamos para qué ir a hacerle cara a un jefe malas pulgas ahí, porque todos íbamos a recibir un maná, un alimento estupendo. Entonces salieron a buscar a Jesús y se lo encuentran. Ay, Señor, ¿y cuándo llegaste acá? Y empezaron a irse por las ramas. ¿Qué les dijo el Señor? De cierto ustedes me buscan no por las señales, sino porque comieron del pan y se hartaron. Era directo el Señor. Algunos dicen, no, hay que hablarle con el amor de Jesús. No conocen a Jesús. Jesús los amaba. Eso no excede el amor. Eso actúa con amor poniendo el verdadero remedio. Porque hablarle con palabras suaves no servía. Ustedes me buscan no por las señales, no porque ustedes se dieron cuenta que yo soy el Mesías, sino que ustedes me buscan porque quieren seguir comiendo el pancito que yo les dé y las demás. ¿Por qué Jesús no hizo eso todo el ministerio? Y le dio a comer a toda la gente. Y le dijeron, vengan a una reunión porque el Señor los va a alimentar a todos. El Señor Jesús no hizo eso. Y luego les añadió, luchad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué nosotros no adoptamos ese método? ¿Por qué desconfiamos tanto del poder de Dios? Y tenemos que traer a la gente porque va a haber un concierto muy bonito, porque le van a tomar la presión y le van a ver sus problemas de salud allá afuera, le van a hacer masaje, le van a hacer no sé qué. Vamos a ir a una población, le vamos a regalar alimento a todos, entonces le vamos a dejar el libro para que sepan dónde está la iglesia, por si ahí quieren ir por más. Están igual que cuando yo era niña. Hermano, nosotros no somos niños. Nosotros debemos confiar en el poder de Dios, en el poder de la palabra. La palabra de Dios es poderosa. No va a llegar a todos, pero a los que Dios ha llamado, va a llegar. Y esos son los que nos interesan. Y por eso muchos se desaniman, porque invierten tiempo, recursos, planificaciones en hacer esta estrategia y la otra para atraer gente y después dicen, pucha, hermana, no, le dimos, la atendimos, la hicimos, pero ahora no sé, parece que la hermana en realidad ya no tiene interés, viene nada más que cuando le dan algo. Tarde se dieron cuenta, no habría tenido para qué llegar esa hermana. Porque que el Padre envía, Jesús lo trae y nosotros tenemos que solamente recibir. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar dispuessto a tener fe y a confiar en la palabra de Dios, que es poderosa. ¿Ya? Y no andar con timidez, pero es que la palabra de Dios no me atrevo a dar. No, hermano, entregue la palabra de Dios. Si no puede hablar, por lo menos entregue un librito. Y luego, ¿sabe? Tengo un regalito para darle. Si la persona pregunta bien o no. Ahora, como este regalo es más especial, yo le digo, ¿le gusta leer? Parto por ahí. Si la persona me dice que sí, se lo voy a regalar. Si no, no.
¿Ya? Y si alguno me dice, sí, pero es que sabe que no sé leer, no importa. ¿Sabe qué? Este libro, no importa quién se lo lea, pero que se lo lean. Porque es muy importante. Y yo así le digo a la gente, hay que hacerle ver la importancia de lo que estamos dando. Yo a la gente le digo, mire, usted tiene un verdadero bestseller en sus manos. Esta es una joya la que tiene en sus manos. Esto se escribió hace casi 150 años, le dije yo, y aquí estaba todo registrado lo que está pasando, y todavía lo que falta que pase. Es raro que alguien me haya rechazado el libro cuando le he dicho eso. ¿Se fijan ustedes? Entonces hay que hablar con convicción de que eso es poderoso. Dios dijo que ese era el libro que más iba a repartir, lo dijo por medio de su sierva. Y que era el que más estaba destinado a traer almas en el tiempo del fin y a despejar las tremendas, con los 6.000 años de experiencia que tiene Satanás, los tremendos engaños que está preparando para este tiempo. ¿Ya? Entonces no nos vayamos por la rama, vamos justo donde tiene que ser. ¿Ya? Y miren, acá dice, este sellamiento, además, ¿no es cierto?, que tenía que colaborar el Cordero, otro punto, es dado, dice, solo a los que gimen y claman a causa de las abominaciones. Ojo con eso. Ezequiel 9:4, ella lo va a repetir aquí en esta cita, en el hermano White, vamos a leer la cita, y ahí ella va a repetir, miren, dice así, la levadura de la piedad no ha perdido todo su poder. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, el pequeño grupo que se mantiene en la luz. Hermana, pero es que sabe que acá en la iglesia no todos dicen lo que usted dice, la mayoría dice otra cosa. ¿Qué me importa a mí? ¿Saben lo que pasa? Lo que importante es que lo que uno diga es lo que dice la palabra de Dios, eso sí. Ahora, si alguien me dice, hermana, ¿sabe lo que usted dice? No dice eso la palabra de Dios, ahí sí me tengo que preocupar. A ver, hermano, dígame, ¿qué dice la palabra? Y ahí sí que tengo que prestar atención. ¿Ya? Pero si alguien me dice, es que la mayoría no dice eso. Hay una cita que dice, la verdad nunca estuvo en la mayoría, siempre estuvo en la minoría. Y eso lo dice el Espíritu de Profecía. ¿Y qué dice acá? Hay un pequeño grupo dentro de la iglesia, solo ese pequeño grupo es el que se va a salvar. Así que no piense usted que, pero es que la mayoría lo hace en la iglesia, hermano, mire si hasta el anciano, la esposa del anciano, aquí, allá, el pastor, no. ¿Qué importa, hermano? Lo importante, usted está viviendo de acuerdo a lo que dice la Biblia, de acuerdo a lo que dice el Espíritu de Profecía, eso es lo importante. ¿Ya? Dice entonces, en el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, depresión en el sentido de que estamos en un estado muy bajo espiritualmente, el pequeño grupo que se mantiene en la luz estará haciendo ¿qué cosa? Suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra. Sí, han salido una pila de leyes terribles que cada vez van atacando en forma más directa a la ley de Dios, aunque ellos no digan que es a la ley de Dios y aunque tal vez ni lo sepan, pero atacan a la ley de Dios porque están siendo inspirados por Satanás. Y está bien, ese grupo está gimiendo por eso, nosotros nos preocupamos por esas cosas, sí, pero dice ¿qué? Pero sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de ¿qué? En favor de la iglesia. Eso, hermana, es por la iglesia católica, eso es por la iglesia protestante. A ver, veamos el contexto. ¿Por qué? Porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. ¿Ya? Esta iglesia de cual habla es la misma de Ezequiel. Es Jerusalén, la capital del reino. ¿Cuál es la capital del reino de Dios en esta tierra, espiritualmente hablando? La iglesia adventista del séptimo día que recibió un mensaje especial para el tiempo del fin. ¿Sí? Esa es la iglesia de la que está hablando aquí. Y sus miembros se están obrando a la manera del mundo. Entonces, hermanos, no seamos como quien dice, la iglesia está muy mal. Sí, no, sí, yo reconozco que la iglesia está muy mal, pero yo encuentro que eso, hermano, a ver, dígame, ¿en qué cosa usted cree que la iglesia está mal? Y no se atreven a decir nada. Porque quieren estar políticamente correctos. Dicen que la iglesia está mal, pero a la hora de decir en qué está mal, no se atreven a decir nada. Cuidado con eso. Dice, sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de la iglesia, porque sus miembros han estado obrando a la manera del mundo. No serán vanas las oraciones de estos pocos fieles. Nuevamente debí subrayar eso, son pocos. Cuando el Señor salga como vengador, vendrá también como protector de todos aquellos que hayan conservado la fe en su pureza,
¿ya? La fe, entendiéndola por la creencia, o sea, la palabra de Dios que creemos, y se hayan mantenido sin mancha del mundo, ¿ya? O sea, estos otros obran a la manera del mundo, estos se mantienen sin mancha del mundo. Y recién estaba leyendo una cita donde habla del zarandeo y dice que los dos grupos cada vez se van a ver más distintos dentro de la misma iglesia. Un grupo totalmente polarizado, la situación totalmente diferente del otro grupo. Unos, usted los mira y ya se dan cuenta que son del mundo, y los otros usted los mira y los encuentra distintos. Son hijos de Dios, por dentro y por fuera. Ahora, dice, a los que hayan conservado la fe en su pureza y se hayan mantenido sin mancha del mundo, dice, será entonces el tiempo en que Dios prometió vengar a sus escogidos que claman día y noche. ¿Ya? ¿Hasta cuándo, Señor justo? Las almas que clamaban debajo del altar pedían eso. No vengas y juzgas nuestra sangre. ¿Y sabes? Ah, pero si hermana, eso para los que mataron al mártir. Pero nosotros aquí en la iglesia nadie le ha matado a nadie. ¿No dijo acaso el Señor que todo aquel que odia locamente, dice una versión, a su hermano, ha sido culpable del juicio de matar? ¿No lo leyeron acaso en la Biblia? El Señor lo dijo así. Si nosotros odiamos a nuestro hermano, somos culpables de asesinato. ¿Y sabe qué pasa? Lo mismo que pasó con Caín y Abel. Los malos siempre odian a los buenos. Y ni siquiera porque los buenos les estén sacando en cara que son malos, sino porque las acciones, el comportamiento de los buenos apela a ellos como un llamado de Dios a transformar su vida, y como no quieren, en vez de enojarse contra Dios, directamente se rebelan contra los que son obedientes a los mandamientos de Dios. Entonces, al final, son culpables de lo mismo que hizo Caín. ¿Por qué mató Caín a Abel? Porque las obras de su hermano eran buenas y las de él eran malas. Y por esa causa lo mató. Y en forma figurada podemos decir que también hoy hay muchos que están matándonos. Matando nuestra reputación, matando el afecto natural que sienten hacia nosotros, ¿a causa de qué? De que nosotros obramos de acuerdo a la voluntad de Dios y ellos no quieren entrar en eso. Entonces somos una reprensión constante a sus conciencias, y eso les molesta, les irrita, y nosotros somos mal avenidos para ellos. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, dice, del anterior para que no pierdan acá. Entonces, será entonces el tiempo que Dios prometió vengar a sus escogidos que claman día y noche, aunque sea longánime con ellos. Aunque les haya dado ya mucho tiempo, pero va a vengar al fin, y va a vengar. La orden es, pasa por medio de la ciudad. ¿Por medio de qué? Jerusalén, la capital del reino. ¿Ya? Y pone una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de qué? De todas las organizaciones que se hacen, ¿dónde? En medio de Jerusalén. En medio del pueblo de Dios. El problema de Dios grande, por el cual viene a vengar más que ninguna cosa, lo que más le altera y le molesta, no es tanto lo que está ocurriendo en el mundo, sino lo que está ocurriendo en Jerusalén, en nuestra iglesia, por las abominaciones que se cometen en medio de nuestra iglesia. Y abominación es algo que a Dios le repulsa. No es solamente algo con lo que Dios no está de acuerdo, es mucho más grande que eso. Es algo que ya está rebasando el vaso. Más, cuando habla de la iglesia de la Odisea, dice que Dios tiene ganas de vomitar, que le damos náuseas, que nos tiene aquí en la boca como que se le devuelve y se le devuelve y se le devuelve. ¿Sí? ¿Qué más claro puede ser Dios para decirnos cuánto le molestan las abominaciones que hay en nuestro medio? Es terrible, Dios está hablando fuerte, pero nosotros decimos, no, temer a Dios es tenerle respeto. Claro, también es tener respeto, pero es mucho más que eso. Yo estoy buscando, para eso lo bueno de la concordancia Strong, la palabra temer es la misma palabra para miedo, fobeos. Si usted busca la concordancia en griego, la palabra fobeo está en la palabra miedo, es la misma palabra que está en la palabra temer. Cuando los discípulos gritan con voces de miedo porque pensaban que Jesús era un fantasma que venía caminando, dice, ellos gritaron con voces de miedo, con voces de fobeo, dice, la misma palabra de temer. Cuando dice temed a Dios y dadle honra, Dios nos está tratando de sacudir. Y en vez de que nosotros reconozcamos que Dios
nos quiere sacudir y decimos, no, eso es respeto, es en realidad tener veneración por la palabra de Dios y saber que Dios por su amor quiere salvarnos, y le empezamos a poner todas las sedas posibles. Y así quitamos el impacto y la fuerza de las palabras con que Dios quiere zamarrearnos para que nos demos cuenta de lo muy mal que estamos. Y no queremos reconocer lo tan mal que estamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuidado con eso. ¿Ya? Temer a Dios es temer a Dios. Hay dos grados de temor, diría yo, sí. Uno es el temor de que, oh, hermana, cuando de repente alguien conoce algo y dice, hermana, chuta, sabe que yo no sabía esto. ¿No le ha pasado a personas así? Hermana, si yo lo hubiera sabido antes, pero mire, yo toda la vida he hecho eso porque yo no tenía idea. Y casi que creen que Dios lo va a castigar enseguida. Es un tipo de temor. Y que decir, hermano, no te preocupes, Dios sabía eso, por eso te está trayendo esta palabra. ¿No te la traería si te quisiera destruir? Lo mismo que dijo Manoah, ¿se acuerda? Ahí hubo un temor parecido. Cuando pasó que la mujer de Manoah, ¿no es cierto?, ve al ángel, y el ángel le dice que van a ser Sansón, y le dice, mira, va a ser tu hijo, vas a tener que, no puedes comer nada del fruto de la vid, va a ser nazareo desde el vientre, ¿verdad? Ella va y le cuenta a su esposo, mira, el ángel me dijo que voy a tener un hijo y era estéril, y me dijo que tengo que hacer así, así, y dice, vamos, porque para qué. Pensaba que le iba a decir otra cosa, porque como era el jefe de la casa, pero resulta que le repitió el ángel lo mismo. Mira, la mujer se va a guardar de todo lo que le dije. O sea, no tengo para qué decírtelo a ti, ya se lo dije a ella. Vale lo mismo, ¿ya? La palabra de Dios es la palabra de Dios. Si se la dije a ella, y con eso ya la tienes. Y entonces, bueno, le dice, y entonces, ¿qué vamos a hacer para honrarte cuando se cumpla la palabra de Dios? Entonces dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Para qué te honre? ¿Y para qué preguntas por mi nombre? Que es admirable, le dice. Y admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo que dice Isaías 9:6, ya donde está diciendo los nombres con que se nombra a Dios, al Hijo de Dios que iba a venir como hombre a esta tierra, ¿ya? Dios es Dios fuerte, Padre nuestro, y también es Hijo, ¿ya? Un Hijo que nos ha estado. Entonces, y ya se me fue la idea de lo que estaba diciendo, a ver, ay, si alguien me acuerda justo el último pensamiento, porque se me fue y las abominaciones. Entonces, hermanos, las abominaciones son algo que le repulsa a Dios. El temor de Dios tiene dos acepciones. Una, ese temor de la persona que cree que casi Dios lo va a castigar enseguida, como cuando mi mamá retaba y partía detrás de la puerta. Diosito, por favor, no me castigue, que mi mamá no me pegue. Ese es un temor. Y el otro temor, que todos yo creo que lo hemos experimentado, cuando usted de repente la conciencia le empieza a martillar, es algo que no es. Por ejemplo, la palabra de Dios no dice no fumarás, pero sí dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que debemos glorificar a Dios nuestro cuerpo y nuestro espíritu, que es de Dios, y que si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacer todo lo que sea para la gloria de Dios, entonces tenemos suficiente para deducir que no hay que fumar, ¿ya? Entonces, de repente nos vienen esos temores que algunos se tranquilizan diciendo, no, pero eso no dice la Biblia. La Biblia no dice no bailarás. No dice no bailarás, pero hasta el Señor dijo, los muchachos que en la plaza andan diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis. O es esto y los otros, ¿no es cierto? Entonces hay otras formas de darse cuenta también que Dios no está de acuerdo con el baile, ¿ya? Entonces, pero cuando empieza esa idea y empieza así, llega un momento cuando la persona quiere hacer lo malo y hay algo que lo detiene, como que les viene un presentimiento de que como que están haciendo algo prohibido. Aunque nadie les diga, no le diga a la Biblia ese exacto pecado que usted va a hacer, la voz del Espíritu Santo le está diciendo, no, no lo hagas, no está bien. Entonces uno está como con un cierto temor. Esa es la otra acepción de temor. Es un respeto a lo desconocido, si usted quiere llamarle así, a la ignorancia de que no sé exactamente si Dios habla de eso, pero tengo el presentimiento que sí, un presentimiento inseguro de que esto a Dios no le gusta. Ese es el otro tipo de respeto. Es como cuando alguien dice, mire, yo tengo un arma, sí, pero tenerla así, porque a las armas yo les tengo respeto. ¿Qué quiere decir? Miedo.
porque es peligroso, no hay que jugar con un arma. Y si usted no la sabe usar bien, hay que tenerle respeto. Ese es el otro temor, y no hay más tipo de temor, hermano. El temor se llama temor porque es temor. No le ponga tantos disfraces. ¿Por qué estamos tan acostumbrados a desensibilizar a la gente? La palabra de Dios habla claro, fuerte. ¿Para qué? Para salvarnos. Y nosotros le hablamos suavecito. ¿Para qué? Para que la gente se deslice en el pecado. No hagamos eso, le estamos ayudando al enemigo. Estudiemos bien a cabalidad y hablemos con seguridad las cosas que sí sabemos que dice la palabra de Dios, como la palabra de Dios lo dice. Entonces, mire, dice acá, pasa por el medio de la ciudad y tenéis buena señal a quién? A los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, en medio de la iglesia del Señor. Estos que suspiran y lloran han estado ofreciendo las palabras de vida. Han reprendido. ¿Usted le va a reprender a los de afuera? No, están reprendiendo a los de adentro, porque a los de afuera uno no va a reprenderlos, a menos que ella le tenga mucha confianza. Está hablando de lo que pasa dentro de la iglesia. Han reprendido, y adentro de nuestras propias familias. Han aconsejado y suplicado. Algunos de los que estaban deshonrando a Dios se han arrepentido. Algunos. Se han arrepentido y han humillado su corazón delante de Él. Pero la gloria de Dios, del Señor, se ha apartado de Israel, aunque muchos perseveraban en las formas de la religión, faltaban el poder y la presencia de Dios. ¿Acaso no es eso lo que nos falta? El poder y la presencia de Dios. Pucha, cuánto yo quisiera, yo tengo un problema de salud, cuánto yo quisiera que alguien dijera, hermana, el Señor te sana, me ponga las manos aquí y se me acabe todo mi problema de salud. ¿Por qué tenemos que estar todavía yendo al cementerio a dejar a nuestros muertos cuando yo veo esas tumbas ahí? Yo digo, pensar que si nosotros nos consagráramos a Dios no tendríamos que seguir trayendo gente para acá. Nuestros familiares que amamos y que están ahí a lo mejor llegando al final, no tendrían para qué morir. Terminaríamos la obra rápidamente. ¿Por qué no tenemos el poder? Porque el Espíritu Santo, ¿a quién se lo da Dios? ¿Qué dice Hechos 5:32? El Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. El Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Mensajes selectos, página 488, es el tercer tomo de la versión antigua, no sé, dale los libros azules, dice que el Señor nos probará antes de darnos el Espíritu Santo, para cerciorarse, por decirlo de alguna forma, no me acuerdo la palabra literaria que aparece, de que no lo defraudaremos. ¿Ya? Entonces, el Señor necesita gente confiable, no como Demas, que partió con el apóstol Pablo y después Pablo dijo, Demas me ha abandonado amando este mundo. ¿O ustedes no tienen Demas? Gente, y ustedes, qué lindo esta persona, como ahora está en Dios y gracias que yo hice un esfuerzo, valió la pena, está caminando los caminos de Dios, está ferviente, y de repente, por ahí lo llamó la atención el mundo, hasta el mundo que está dentro de la iglesia. No digamos que no. Y el diablo es muy, muy bueno para engañar a la gente pensándole que ellos están dentro de la iglesia, pero están en el mundo dentro de la iglesia. Y entonces, ¿qué puede decir uno de ellos? Demas me ha desamparado amando este mundo. Sea que sea de este mundo que está dentro de la iglesia o del que está afuera. Entonces, cuando vengan las leyes dominicales, recién ahí, por eso que nosotros hacemos reuniones de reavivamiento, esperamos 10 días de oración para que Dios derrame el Espíritu Santo, y está bien, hay que orar para que Dios derrame el Espíritu Santo, pero no sabemos lo que estamos pidiendo. Porque cuando nosotros pedimos que Dios derrame el Espíritu Santo, estamos pidiendo que Dios traiga sufrimiento y crisis. Que Dios abra las puertas para que se declaren las leyes opresivas y las leyes dominicales. Porque es la única forma de zarandearnos, y que entonces salga la paja y solamente quede el trigo. Yo no digo que va a quedar todo dentro de este templo. Digo que va a quedar dentro de su iglesia. Pero dice que ahí la clase superficial y conservadora, y lo aclaran los fideicomisarios diciendo que conservador, el término ahí se está refiriendo no a conservadores de las reglas del Señor y del reino de los cielos, conservadora en el sistema de mantener su status quo. O sea, no me muevan el piso, yo estoy bien así. Todos estos años he servido a Dios así y no quiero que me digan otra cosa diferente. Esa es la clase conservadora y superficial a la que se refiere dentro de los últimos días. Ahí dice que esa clase superficial y conservadora nos abandonará. Pero las filas
Dice, no serán relegadas, porque a la vez que salen unos, entran otros a tomar sus lugares. Y ahí se produce un recambio. Va saliendo la paja y va entrando trigo nuevo. Y van entrando y salen la mayor causa por la que la gente va a entrar. Porque van a ver un pueblo consecuente con lo que dice. Porque practica lo que enseña. Porque vive lo que cree. Y entonces sí se va a llenar la iglesia con los que son solamente hijos de Dios. Ahora, llenar la iglesia, una iglesia pequeña, no va a ser gran iglesia. Pocos, pero los que lleguen van a ser realmente los que están dispuestos a jugársela. Porque van a saber que la amenaza es, ¿los quieres seguir? No puedes comprar ni vender. Si tú no tienes la marca, si tú quieres seguir ese grupo, bien. Una cita dice, Satanás cree que al impedirle siquiera tener el alimento a mano, va a conseguir que ellos dejen a Dios. Pero los que son fieles no lo van a dejar. Entonces, cuando estemos en esos aprietos, ahí Dios va a derramar el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros hacemos 10 días de oración y pedimos que Dios derrame el Espíritu Santo, estamos pidiendo eso. Que Dios precipite la crisis. Y Dios lo puede hacer. Y yo creo que vamos para allá. Y va a ocurrir pronto. ¿Ya? Entonces, hermanos, ¿vamos a esperar que llegue eso para dejar de desagradar a Dios? ¿No será que hay sacrificios que ya podemos empezar a hacer en nuestras vidas? Para que seamos firmes. ¿Se acuerdan la que le leí la cita de primero escrito en la página 67, la vez pasada? Donde la hermana White pedía al ángel que entonces ahora le trajera sufrimientos ahora para estar preparada para ese momento, ¿se acuerdan? Porque le dice, negaos a vosotros mismos, tenéis que avanzar con rapidez. ¿Ya? Y eso se lo dijo en el tiempo, cuando Jesús tuvo que mandar a soltar los vientos. Pero estamos llegando al mismo punto de inflexión y ahora Jesús nos dice, negaos a vosotros mismos y ahora sí es para ahora, tendréis que avanzar con rapidez. El tiempo es corto. Estamos parecidos cuando el Señor quiso sacar a Lot de Sodoma y Gomorra y él se atrasaba y la mujer de Lot mirando para atrás. Tuvo que tomar una medida extrema, porque si no se queda Lot también ahí. Tuvo que convertirla en estatua de sal. ¿Y saben lo que dice el Espíritu de Profecía en Testimonios tomo 4 sobre eso? Dice que la mujer de Lot se hubiera salvado si Lot no hubiera estado todo el rato tratando de negociar con el ángel para ver si era tan necesaria, tan extrema medida y si era necesario que todo fuera tan rápido, que tuvieran que abandonar tanto y como estaba todo el rato y no pueden ir a Zoar, esas ciudades más pequeñas y toda esa cosa tratando de negociar la cosa, como la esposa lo vio vacilar, la esposa también vaciló. Y entonces la esposa era más determinada y ella sencillamente se dio vuelta para empezar a sacar cuenta y ver si no salía más a cuesta de volverse. Y entonces Dios dijo, no, aquí se van a perder todo. ¡Pum! Se convirtió en estatua esa. Lo dio y temió, fíjense, fobeó. Tuvo harto respeto y comprendió el amor de Dios. Toda esa cosita bonita que ponen los folletos. No, tuvo miedo, fobeó, temió a Dios. Y dijo, esto es obra de Dios, indiscutible. Tengo que reaccionar, tengo que obrar al tiro. No hay que detenerse y pensar, si Dios todavía puedo seguir negociando, capaz que Dios en una de esas perdona a Sodoma, me perdona a mis hijos que quedaron allá, hubo hijos de Lot que se perdieron en Sodoma, hijas de Lot que se perdieron, ¿ya? Aparte de las 2 que sacó. Entonces, hermano, mientras más decididos seamos, mejor. La gente no sigue nunca a nadie que no está seguro de la causa que lleva. ¿Por qué hay tanta gente que sigue a unos que son verdaderamente locos? Si usted ve a los kamikazes, que se llenan de explosivos, todos se ponen una chaqueta y van a tirarse allá de un edificio para que explote. ¿Por qué hacen eso? Porque están convencidos que eso es verdad. Y por eso saben ustedes que había mucha juventud siguiéndolos. Porque la juventud está ansiosa de creer en algo, pero en algo que valga la pena. Entonces, ¿qué dicen ellos? ¿Creer en los cristianos? Ni ellos se la creen. No, gracias. Un día dicen una cosa, otro dicen otra. Mira, tengo un cristiano que hace así, dice así. No, hermano. Dios nos va a creer en la medida que nosotros primero estemos convencidos de lo que decimos, de lo que creemos, y que actuemos en consecuencia. ¿Se fijan? Entonces, no me va a decir que estamos cerca de la hora. No puse el reloj por allá cerca. Ya, bueno. Pero miren. A ver, no, este no me muestra la hora. Mira, a ver, aquí tengo. Sí.
estamos pasados, pasados de lado. Sí, no me escuchan, acá. A ver, aquí me preguntan, si esto que estoy explicando ahora... ¿Sí? Explicado ahora, tiene que ver entonces con que nosotros tenemos que tener una acción de evangelización firme y, digamos, convincente, como estás planteando. Esa es una cosa. No, que le creamos a la palabra de Dios y la digamos tal cual. Por supuesto que hay que tener un cierto tacto, porque no tenemos para qué escandalizar de más a las personas. Si ¿sabe usted que se va a perder si no sigue al Señor? No, no. Yo le predicaba así al jardinero de mi casa cuando era niña, pero a un niño se le perdona, pero a un adulto no se le perdona eso. Pero sí, cuando hablemos, no nos vamos con rodeos. Vamos a ver ahí si es que hay oídos para oír. El Señor dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y nosotros ligerito, cuando empecemos de a poco a hablar, a poquito de hablar con una persona y a tocarle el tema de Dios así con cuidado, nos vamos a dar cuenta inmediatamente si la persona está receptiva o no. El Espíritu de Dios nos va a decir. Y entonces vamos directamente a hablarle, hablemosle nuestro testimonio, lo que Dios nos inspira en ese momento. Pero además de eso, lo que estoy diciendo es que nosotros, el Señor nos aconseja, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Nosotros, el hermano White dice que debiéramos hacer una práctica que cada noche antes de dormir debiéramos repasar cuáles fueron nuestras conductas durante el día. Si honramos a Dios por las cosas que hicimos y dijimos, o si hubo algo en que fallamos. Si hay alguien a quien ofendí, tengo que pedirle perdón. O si a lo mejor nadie se dio cuenta, pero en mi corazón yo tuve malos sentimientos, malos pensamientos, y necesito que Dios me perdone y me corrija, y que debiéramos arreglar cuentas con el Señor antes de dormir, cada noche, cada día. Nosotros debemos, y también a esto le tienen alergia los que dicen que Dios casi es tan bueno que casi a Satanás lo va a salvar. Hermanos, estamos viviendo un tiempo de purificación. Miren, a ver, no sé, la voy a encontrar, la tenía por ahí la cita. Cerca, en algún lugar, pero no tan cerca que la voy a encontrar, parece. Bueno, estamos viviendo un tiempo de purificación. A la vez que se realizaba el juicio en el santuario terrenal, el juicio investigador el día del juicio, el Yom Kippur, a la vez había un servicio diario, que era el sacrificio de la mañana a las 9 y de la tarde a las 3 de la tarde. El continuo se llamaba. Jesús, mientras que está todavía avanzando el juicio, el de los muertos, no sé, de los que ya nacieron, no sabemos en qué parte van, o sea, no sabemos cuándo empezar de los vivos, eso no sabemos. A medida que avanza el juicio, a la vez dice debe haber una obra de purificación en el pueblo de Dios en la tierra, porque el pueblo de Israel, cuando estaba dentro el sacerdote, había entrado al Santísimo, tenían que humillar sus almas. Esa era la tarea que tenían que hacer. ¿Para qué? Para que no fueran cortados del pueblo por orden de Dios. Entonces, nosotros ahora tenemos que humillar nuestras almas porque estamos en el verdadero Yom Kippur. Y tenemos que aprender a despojarnos de todo aquello con lo que Dios no está de acuerdo. Con todo aquello que a Dios no le gusta. El apóstol Pablo lo dijo así, dejando todo el peso del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Ya? Entonces, vamos a terminar nada más esta cita, porque el tiempo se nos acabó. Dice, a ver, decía aquí, algunos de los que estaban deshonrando a Dios se han arrepentido y han humillado su corazón delante de Él, pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel. Nosotros no tenemos la gloria de Dios. Por eso el mensaje de los 3 ángeles dice, tener a Dios y luego darle gloria. ¿Por qué? Nosotros no estamos haciendo ninguna de las dos cosas. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor se apartó de nosotros. Lo decía recién. Nosotros estamos viviendo a la manera del mundo. No tenemos el temor de Dios en nosotros. Aunque muchos perseveraban en las formas de la religión, faltaban el poder y la presencia de Dios. No tenemos el Espíritu Santo para el cumplimiento de la misión. Lo tenemos para darnos arrepentimiento, gracias a Dios, todavía, pero no para el cumplimiento de la misión. Los apóstoles tenían el Espíritu Santo, dijimos, sí lo tenían para arrepentirse, para ser guiados por Dios, pero no lo tenían para el cumplimiento de la misión. Por eso el Señor les dijo que Él iba a enviar la promesa, el Espíritu Santo, para el cumplimiento de la misión. En el tiempo en que su ira se manifieste con castigos, estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto del mundo por la angustia de su alma. Mire, ahora Dios está manifestando su ira con castigos, ¿sí o no? Sí, porque, y lean el Evangelismo, página 22, 23, por ahí, salen, los juicios de Dios se les llama.
¿ya? Como Dios ahora, inundaciones, terremotos, guerras. ¿Acaso no se ve ahí que Dios está casi empezando a soltar vientos? Son juicios de Dios que están cayendo, pero son juicios que tienen, y ahí mismo lo dice, por objeto que la gente se arrepienta, porque todavía estamos en periodo de arrepentimiento. Porque los juicios finales, esos van a ser terribles. No van a ser medidos para arrepentimiento. Ya no hay oportunidad de arrepentimiento porque ya habrá salido el Señor de la intercesión del santuario. Entonces dice, cuando su ira se manifieste con castigo, porque Dios igual está enojado, no piense nadie que es estoico Dios, porque no lo es. Estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto del mundo por la angustia de su alma. Ay, pero ¿por qué te afliges por eso? Mira, si todos hacen eso en la iglesia, ¿qué tanto problema te haces tú? Mira, tú no eres casi nada lo que hacen comparado con lo que hacen los otros. ¿Está bien ese pensamiento? No. Dice que ellos se distinguirán del resto del mundo por la angustia de su alma expresada en lamentaciones, lloros, reproches y amonestaciones. Lo que decía más o menos más ampliado en Ezequiel 9:4. Mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente. ¿Sí? Yo lo veo hasta en nuestras publicaciones. Perdón que les diga, pero así lo veo. Procuran arrojar un manto sobre el mal existente, excusar el pecado, y excusar, dice, la gran impiedad que prevalece por doquiera. Los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas, ese es verdadero amor. Cuando yo sé que me van a tirar tomate, hermano, y yo voy y les digo igual, porque no importa, quizás sí se salven, ese amor verdadero. Eso es políticamente correcto para quedar bien con todo y que no me digan nada, eso no es verdadero amor, ese es amor por mí, no es amor por los otros. ¿Ya? Los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas no callarán para obtener el favor humano. Sus almas justas se afligen día tras día por las obras y conversaciones profanas de los impíos. Son impotentes para detener el torrente de la iniquidad, de ahí que se llenen de pesar y alarma. Lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. Se lamentan y afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. ¿De casi toda clase? De casi toda clase. Engaño. Hipocresía. La hipocresía es engaño. Hay una cita muy buena sobre la mentira. Está en Patriarca y Profeta. Y habla de todo lo que es mentira. Hasta dar una falsa impresión que hasta con un gesto podemos mentirles. Cuando queremos dar una falsa impresión que no es la verdad. Dice, el Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado. Mientras triunfan los siervos de Satanás, Dios queda deshonrado. La verdad, anulada. Eso es lo que le digo. No le quiten la fuerza a la verdad. La verdad dice lo que quiere decir. No le den vueltas. Aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran, miren, ni lloran sobre los pecados ajenos. O sea, el verdadero cristiano no solo se aflige por sí mismo, también llora por los pecados de los otros. ¡Ay, Señor, castígalo! No, llora, Señor, sálvalos, por favor. Señor, le he hablado, pero no hace caso. Eso, ese llorar por los pecados ajenos. Los que no hagan eso, fíjense que dice, quedarán sin el sello de Dios. Entonces, esto es complicado. Es algo de lo que debiéramos estar mucho más preocupados. ¿Se fijan? No estamos preocupados como debiéramos. El Señor ordena a sus mensajeros, y todos somos sus mensajeros. Los hombres, pero en este caso los mensajeros aquí, son los hombres que tienen las armas de matanza en la mano, los de Ezequiel 9. Pasad por la ciudad en pos de él y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Se acabó el tiempo de misericordia. Este es el tiempo de angustia final, cuando se cerró la puerta de la gracia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres. ¿Se fijan que va desde los más, digamos, que menos pueden excusarse de pecado en ellos, hasta los últimos, los niños y las mujeres? Hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, los que estén sellados, no llegaréis. Y habéis de comenzar, ¿dónde? Desde mi santuario. ¿Y cuál es el santuario de Jerusalén? Es donde está el servicio de Dios. Es donde
están los que se supone que trabajan para el Señor, en la iglesia del Señor. ¿Ya? Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, delante del santuario, o sea, los dirigentes de la iglesia adventista del séptimo día, digámoslo con sus palabras, hermano, porque si no la gente no reacciona. Mire, el Señor dice que va a traer, si es necesario, va a hacer que se levante oposición y que haya controversia, si es que eso sirve para que la gente despierte y sea atraída a estudiar la verdad. Aún lo que sea, con tal de poder salvar gente. Ahora, mire, eso está en Joya de los Testimonios, tomo 2. Dice, bueno, ahí, no, quedamos hasta ahí. Comenzaron pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo, comenzaron por los dirigentes. Y el castigo es, los que tuvieron más luz primero, los que tienen menos luz al final. Dios siempre ha obrado, y lo dije el año pasado, lo repito ahora, ese es el criterio de Dios siempre para obrar. Los que tienen más luz primero. Y después lo último. Entonces, hermanos, preocupémonos. El Señor, antes de que venga esta etapa terrible, dice que va a llamar a muchos ancianos y a muchos niños al descanso. ¿Ya? Para que no apostaten, porque a lo mejor son muy débiles y no van a tener fuerzas. O para librarlos de un sufrimiento extremo que a lo mejor ya están sellados y no lo necesitan. Está el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Saben que el apóstol Pablo dijo, y con esto termino? La hermana Juárez dice ahí, respecto de su vida, él fue en un momento a Jerusalén y esperaba lo mejor de parte de su hermano, andaba siempre predicando a los gentiles por todos lados. Y cuando llega allá se encuentra con gente que todavía como que quería quedar bien con Dios y con el diablo. Y le dicen, los mismos apóstoles, habían algunos ahí también. Mira, para que no crean, porque algunos andan diciendo que tú predicas a los gentiles y acá a los judíos eso no les gusta. Entonces, para que tú creas, para que vean como que tú también andas todavía en las leyes de nuestros padres, anda y rápate la cabeza, que vean que estás haciendo votos y anda al templo, cumple la ley, leyes ceremoniales que ya no eran necesarios cumplir. Y dice, este consejo, dice en el libro de los Apóstoles, no fue inspirado por Dios, sino por la cobardía del hombre. Y después la hermana Juárez dice, no es respecto a eso mismo, después dice, Dios retiró a Pablo porque podría haber seguido trabajando, pero no estaba recibiendo el apoyo de sus hermanos. Estaba trabajando duro, con oposición, con látigos, con naufragios, con todo. Y nadie reconocía su labor y el Señor dijo, no, esto no es justo, lo voy a retirar. Que la iglesia se la ingenie sola. Y lo tuvo que retirar. Hermano, a lo mejor nosotros, yo voy a trabajar aunque me tiren tomate y ya me han tirado de, no tomate, capaz cosas peores, capaz que han sido más suaves los tomates. Y toda mi vida, y cada vez más, mientras más fuerte digo yo las cosas y más claras, más persecución sufro. Pero no importa, hermanos, vale la pena, porque si así se puede salvar siquiera uno más, mire, Jesús habría venido a morir aunque fuera por uno. Sirve, porque muchos creen que la mayoría tiene la razón y se guían por eso y se van a perder si yo no les digo que están equivocados. Y hay que decírselo con la palabra de Dios. Así que pongámonos a estudiar, aprendámonos, pidamos al Señor que nos ayude para memorizar citas. No vamos a tener la Biblia en un momento, no vamos a tener el Centro Juárez, no vamos a tener los libros de Espíritu y Profecía. Van a ser confiscadas, dice, sus posesiones, la visión que vimos el año pasado acerca de los escritos de Elena White. Van a ser prohibidos. Es una profecía que tiene cumplimiento. Entonces, hermanos, ahora aprovechémoslo, ahora estudiemos y que Dios se apiade de nosotros. Que Dios nos bendiga, hermanos queridos. Vamos a reunir el próximo sábado nuevamente a las 4 de la tarde. Vamos a pedirle, por favor, a la persona que ya está preparada para que pueda orar por nosotros. Creo que viene feriado el sábado que viene, ¿no es cierto? Sí. Pero nosotros nos vamos a reunir igual. Así que alguna vez se me preguntan, hermano, ¿el feriado se van a reunir? Igual, hermano. Queda poco tiempo, yo ni en las vacaciones descanso, hermano, porque sé que el tiempo es breve y hay que aprovechar, porque cuando estamos lo más, viene una cosa, Satanás viene y nos cierra las puertas y tenemos que partir a otra cosa. Entonces, mientras las puertas están abiertas, hay que avanzar y avanzar. Así es que vamos a pedirle, por favor, a la persona aquí encargada que tenga para nosotros la última oración. Padre Santo, misericordioso Dios, te amo, gracias por tu amor, por tu misericordia, pidiendo al Espíritu Santo que limpie esta oración y pueda subir al trono de la gracia con olor grato a Jehová, y tú la puedas contestar de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Pidiéndole al Espíritu Santo que le siga dando discernimiento a nuestra hermana para que ella siga explicando tu palabra,
y muchos podamos entender el momento en que estamos y podamos hacer preparativos para ir a morar contigo en la Canaán celestial y ayudar a preparar a otros. Ahora al salir a nuestros hogares, llévanos bajo tu fiel cuidado, que nada ni nadie nos pueda apartar del amor tuyo. Son súplicas y agradecimientos que te pido en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, nos despedimos entonces hasta el próximo sábado. Que Dios les bendiga a todos.